¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gusto en saludarlos nuevamente y ojalá que hayan tenido pues bendiciones durante esta semana. Estamos en nuestra semana 3 de los grupos pequeños y estamos viendo este tema de relaciones fuera de lo común, relaciones excepcionales o extraordinarias, donde lo que tratamos de buscar es que tengamos una relación familiar, precisamente eso, que se salga de lo común. Estamos hablando del tema de cómo tener relaciones familiares que salgan de lo común, que sean excepcionales, y hoy nos toca hablar del papel que juega el marido en esta relación y en este objetivo. Entonces es muy importante. Vamos a empezar, así como para tener un ejemplo, una ilustración, que recordemos una situación que pues es muy común. Les pido que pensemos en cómo es el trato de una relación de noviazgo. ¿Cómo se tratan los novios? ¿Cómo son sus emociones, su sentir? ¿Cómo trata el uno al otro? Y luego lo comparemos con el trato de una relación, de un matrimonio de varios años. ¿Verdad que es diferente un trato con el otro? Por ejemplo, vamos a recordar o a revisar las características en el noviazgo. ¿Recuerdan características comunes en una relación de noviazgo? ¿Recuerdas tus características, cómo te comportabas, cómo tratabas a tu pareja? O si hoy tú estás viviendo una situación o una relación de noviazgo, ¿cuáles son los rasgos característicos de esa relación? ¿Verdad que son muy evidentes? Se pueden ver, se pueden reflejar. Algunos ejemplos, solo para recordar. Vamos a suponer la relación de un joven con una muchacha. Se vieron en alguna parte ahí en el centro de la ciudad, regresan, el muchacho deja a la joven en su casa y luego él se va para la suya, y cada quien en su casa, y normalmente, ¿qué sucede? Pues vuelven a buscarse, vuelven a llamarse, ya sea por el teléfono, por el celular, a través de las redes sociales, por WhatsApp, pero siempre están comunicándose uno al otro, y ya que están en comunicación, la característica siguiente es que no terminan de hablar y se pueden prolongar y pasar horas y horas. Esa es una característica, es un rasgo de una relación de noviazgo. Pero ¿qué pasa con el trato? Bueno, también ahí en el trato entre los novios también es algo muy característico. Cuando, por ejemplo, la muchacha, la jovencita, tiene sed y quiere algún refresco o quiere un bote de agua, el muchacho inmediatamente trata de satisfacer esas necesidades. Así es que va corriendo, busca una tienda, un lugar, y compra el refresco para la joven. Ahora, esos son solo un par de ejemplos de pues cómo es el trato, cómo son las emociones y los sentimientos en una relación de noviazgo. Pero sería bueno que al final con tu grupo compartieras a lo mejor tus propias experiencias de cómo fue tu relación de noviazgo, cómo era el trato, cómo era diferente, ¿verdad? O a lo mejor si tú ahorita estás pasando por una situación así de noviazgo, ¿verdad que es diferente? Las sensaciones, las experiencias, hasta el palpitar del corazón es diferente. Ahora, la pregunta sería aquí, o cabría, es ¿por qué no son las cosas iguales durante el matrimonio? Si en el noviazgo el trato era muy especial, era algo muy evidente, en el matrimonio cambió. Ahora estoy hablando del comportamiento de la mayoría de los matrimonios porque he visto excepciones. He visto que tal como era la relación en el noviazgo, sigue siendo en el matrimonio. A lo mejor tú has visto matrimonios así ya
de años, a lo mejor alguna la esposa o el esposo cae en alguna enfermedad y el esposo o la esposa ahí está cuidando amorosamente y cariñosamente a su pareja. En la mayoría de los matrimonios, y hablando ya de la realidad y lo que es común, ya el trato es diferente, cambia, se va desgastando con la relación del día a día. Por ejemplo, ahora ya en el matrimonio, si la esposa tiene sed y quiere un vaso de agua, y especialmente si el marido está acomodando apenas su cabeza en la almohada, pues ya no es aquel agrado, ya no es aquel muchacho que se levanta rápido para satisfacer esa necesidad. Ya le cuesta un poco más de trabajo, ya no es la misma reacción, y me imagino que la mujer hacia el hombre también es igual. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en esas actitudes, en esas respuestas? Ahora, también entiendo que en una relación de matrimonio no van a suceder las cosas igual, no van a ser las cosas igual exactamente, no vas a seguir sintiendo mariposas en el estómago cada vez que hables con tu esposa o que estés pensando en ella todo el día, todo el tiempo, pero tampoco queremos que con el desgaste del día a día la relación se vaya deteriorando hasta convertirla a veces en un campo de batalla, y al final se están buscando pausas, treguas o, en definitiva, una separación. Y eso es triste y no queremos eso. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar ese enamoramiento, esas actitudes, esas formas de ser, esas emociones, ese sentir, pero ahora en una relación del matrimonio y que vaya perdurando, y cómo ir cultivando? Si recuerdan, en el servicio del domingo pasado, dijimos que el compromiso de los esposos hacia las esposas era solo un solo compromiso. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Exactamente. Ese es amar. Ese es el único compromiso. Ahora, como Dios sabe que esta actitud de amar no es tan natural aún en el creyente en el Señor Jesús, Dios, como buen maestro, nos deja dos ejemplos, dos ilustraciones, dos analogías de cómo amar a nuestras mujeres. Una la veremos el día de hoy y la otra la próxima semana. Pero recuerden que esto, si nosotros queremos consultar cuáles son esos ejemplos, esas actitudes, modelos de cómo amar a nuestras esposas en una relación matrimonial, definitivamente tenemos que ir al libro de Dios, a la Biblia. Y podemos leer otros libros, y de hecho lo hacemos, y podemos tomar ahí buenos ejemplos, buenas instrucciones, pero definitivamente tenemos que poner énfasis en la Biblia para entender el concepto de Dios, de cómo el marido debe amar a sus esposas. Y eso es lo que vamos a hacer. Si queremos amar a nuestras esposas, debemos ver esos modelos que Dios nos ha dejado. Y fíjate lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es bien importante que analicemos la escritura, que analicemos las frases, lo que Dios está escribiendo, diciendo, porque como te digo, es fundamental que podamos ver el punto de vista de Dios. Amad a vuestras mujeres. Y luego dice, como comparándolo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo debemos de amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el modelo, ahí está el ejemplo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Dice que se entregó a sí mismo por ella.
¿Qué podemos aprender del modelo que Cristo nos dejó? Y eso es lo que queremos aprender en esta noche. Que el amor es una decisión y no un sentimiento. Ahí está el principio. ¿De dónde lo obtenemos? De la misma Biblia. Tal vez lo has escuchado, este mismo concepto en otras partes, pero bueno, aquí lo tenemos en la Biblia. Porque quiero que veas, ahí en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, el versículo 42, dice de esta manera: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Está hablando el Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, en el contexto histórico, estamos en el escenario del huerto de Getsemaní, a poco tiempo de que el Señor Jesucristo se enfrente a la cruz. ¿Te imaginas? Es un tiempo de sufrimiento, de dolor. Dice que estando ahí en el huerto del Getsemaní, sufrimiento era muy claro y muy evidente. Estaba sufriendo el Señor Jesucristo, pero o podía regresar o podía enfrentar su decisión. Ese es el contexto histórico. Cuando Cristo dice pasa de mí esta copa, lo que está diciendo es quita de mí ese sufrimiento. Esa copa es la ira de Dios sobre Cristo en la cruz, porque Él iba a cargar con mi pecado y con tu pecado. Entonces, en este contexto, déjame decirte que tú y yo estamos en graves problemas si no aceptamos por fe que Cristo, con su muerte en la cruz, pagó por nuestros pecados y que ahora, por ese hecho, tenemos acceso a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué está diciendo este versículo que leímos? Este asunto de Señor, pase de mí esta copa, quita de mí el sufrimiento, pero al final no se haga mi sentir. Si estás percibiendo hacia dónde vamos, dice, pero al final que se haga como tú quieres. Entonces al final está diciendo, yo acepto mi compromiso y la decisión que tomé es lo que voy a seguir, a pesar de mis necesidades o de mis deseos. ¿Sí? Ya sabes hacia dónde vamos en el sentido de aplicarlo a la relación de matrimonio. ¿Cuál era el sentir del Señor Jesucristo? Él está diciendo, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Has pasado por algo así? ¿O por el contrario, has estado frente a una tentación donde esa tentación va a satisfacer tu necesidad y te dejas llevar en lugar de hacer lo correcto? En este caso, Cristo estaba muy justificado su sentir, diciendo si es posible que pase ese sufrimiento. Pero fíjate lo que dice la segunda parte: pero que no suceda lo que yo quiero, a final de cuentas que se haga tu voluntad, lo que tú quieres. Sin embargo, nos amó tanto que a pesar de su necesidad genuina, legítima, justificada, Él prefirió decidir lo correcto. Por eso decimos que el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Ve aplicándolo en el matrimonio. El amor, más que un sentimiento, como una emoción pasajera, como ese sentimiento durante el noviazgo, más que eso, es un compromiso, es una decisión, y eso te va a ayudar para que dure toda tu vida junto a tu pareja. El sentir era, no quiero pasar por eso. Ese es el sentir
Ese es el sentimiento. Acuérdate, no, el amor no es un sentimiento. El sentir era, no quiero pasar por eso. ¿Cuál fue la decisión? La decisión fue esta, que se haga tu voluntad. Entonces, el compromiso de amar a tu esposa, escúchame bien, no tiene que ver con cómo te sientes en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, en una lucha con emociones pasajeras, sino con una decisión. Lo voy a repetir para que quede esto muy claro. El compromiso de amar a tu esposa no tiene que ver en cómo te sientes en un momento dado, en circunstancias o emociones pasajeras, sino con una decisión. Ahora, quiero que pongas mucha atención aquí, especialmente tú como esposo o como joven que piensa en un momento dado llegar al matrimonio. Guardando toda proporción y comparación con la situación del Señor Jesucristo, que era muy especial, que podríamos decir hasta que era justificada ese sentir, podríamos preguntarnos, ¿qué sentimientos o qué emociones o circunstancias pasan por la vida de una persona, de un hombre casado, y que casi siempre no son justificados, que provocan que se deje llevar por su sentir y no respetar su decisión y el compromiso de amar a su mujer? Espero que se haya entendido la pregunta. Podríamos hacerla de esta manera. Hay situaciones en las que el esposo, fuera de la casa, no sé, en la calle, en el vecindario, en el trabajo, se deje llevar por un sentir, por un sentimiento, aunque a veces ese sentimiento no sea correcto, y que eso provoque que no respete su decisión y ese compromiso de amar a su mujer. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro. A lo mejor en tu lugar de trabajo, vamos a decir, estás trabajando tranquilamente, pero tú estás percibiendo que estás recibiendo por parte de otra mujer atenciones fuera de lo normal, fuera del trato común de un área de trabajo. Estás recibiendo halagos y, por supuesto, esto te hace sentir apreciado, te hace sentir aceptado, te hace sentir a lo mejor con valía, que vales para alguien. Si a esto le añades que en tu casa, con tu esposa, no está cubriendo esta necesidad de satisfacer esa necesidad básica de sentirte aceptado o admirado. Y recuerdan que el domingo pasado estábamos hablando de cómo en el matrimonio se suplen necesidades, el hombre satisfaciendo necesidades básicas de la mujer. Y aquí cabe recordar, mujeres, nos da pie para recordar a las esposas que deben satisfacer este tipo de necesidades en sus maridos, la necesidad de ser aceptados, de ser admirados. Sin embargo, el que el esposo no esté recibiendo de parte de su esposa ese trato, no sé, porque a lo mejor la esposa no ha entendido que juega un papel importante en este aspecto, se justifica que reaccione el esposo de esa manera, que reaccione, que se deje llevar por ese sentimiento hacia la otra persona. No, ¿verdad que no se justifica? ¿Se justifica que deje fluir ese sentimiento? Entonces, aquí debemos de estar alertas en cuanto a ese tipo de cosas o emociones, y sería bueno que esta pregunta
también la hiciéramos al final en el grupo, en los grupos, y pudiéramos contestarla. Estar alertas en cuanto a ese tipo de sentimientos, emociones que pasan en la vida de las personas, hombre o mujer, que se puede provocar que se dejen llevar por ese sentir y por lo mismo no honrar o respetar la decisión de amar, ese compromiso de amar a su pareja. Entonces debemos estar muy alertas y con mucho cuidado. Y no solamente ese es un ejemplo, pero se pueden poner varios ejemplos de cómo nos podemos dejar llevar por satisfacer emociones egoístas, necesidades egoístas, en lugar de decidir hacer lo correcto. Escuché esta frase: si no eres capaz de elegir tu respuesta, entonces simplemente estás reaccionando. ¿De qué está hablando esta frase? De que por nuestra cabeza deben estar pasando siempre opciones. Cuando tú te enfrentas a una situación, si no hay opciones, reaccionas. Sea en un aspecto de ira, de provocación, de que alguien influya sobre ti, o en el aspecto de provocación sexual. Si no hay opciones para elegir, normalmente vas a reaccionar de una manera equivocada. Pero cuando hay opciones, es decir, que puedes elegir, te detienes un poco y dices, bueno, yo puedo elegir decidir hacer lo correcto en lugar de reaccionar. Y eso es lo que quiero aplicar aquí. Ante una situación así, el ejemplo de esta situación en el trabajo, el hombre y la mujer, debe de haber por lo menos dos opciones pasando por la mente de esta persona, de este hombre. O vas a reaccionar simplemente a tus impulsos de necesidad naturales, por decirlo así, a dejarte llevar porque te sientes cómodo, te sientes bien, ese trato de allá hacia acá te hace sentir mejor. Es decir, vas a dejar que siga y crezca ese sentimiento, o vas a elegir hacer lo correcto. Y eso es importante. Escúchame, que tengas estas dos opciones en tu cabeza para que en un momento dado optes por elegir la correcta. El ejemplo del Señor Jesucristo está diciendo que Él decidió hacer lo correcto a pesar de su sentir. Aquí el mensaje es este, hermanos, amigos, sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Déjame dejarte una reflexión de un escritor, Rubén González Vera. El amor nunca muere de muerte natural, siempre lo asesina el ego. Si tú satisfaces tu sentir, tus sentimientos egoístas, vas a aniquilar tu compromiso, tu decisión de amar. El ejemplo del Señor Jesucristo nos muestra que Él dejó a un lado sus deseos, sus necesidades, sus intereses y eligió entregarse por nosotros, decidió lo mejor. Yo solamente quiero que te quedes con esto. ¿Te imaginas si el Señor se hubiera dejado llevar por sus intereses, por sus necesidades, aunque hayan sido legítimas y justificadas? Es decir, no iría a la cruz. ¿Sabe lo que pasaría? Sería catastrófico para la humanidad. La pregunta para finalizar es: ¿qué cosas están sucediendo en tu vida que pueden hacer que sigas esos sentimientos, esa necesidad de satisfacer tus emociones, tus sentimientos egoístas, en lugar de decidir lo correcto? ¿Está pasando algo ahora así en tu vida? Si ha pasado alguna vez, ha habido gente que se ha lastimado por esas reacciones.
¿Crees que en este momento vayas a lastimar a otros por seguir tus sentimientos en lugar de tomar decisiones correctas? La próxima vez que estés siendo tentado a seguir tus sentimientos, acuérdate de esta imagen del Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní, tomando la decisión correcta a pesar de sus necesidades y estas legítimas y justificadas. Bueno, nos vemos la próxima semana, donde estaremos viendo la segunda parte del papel del marido en la relación matrimonial. Ojalá que el día de hoy el tema te haya sido interesante. Buenas noches, hasta luego.